Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 18. Capítulo 18. Vamos a leer el versículo 15 hasta el 18. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. No veo ningún... como no, ahí están los Martínez. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que ore de tal forma de que usted pueda recibir de parte del Señor, es tan fácil quedarnos con decir qué mensaje más bonito o estuvo bien el culto. Lo importante es que usted lleve en su corazón lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Amén. Vamos a orar de esa manera. Padre, estamos conscientes de lo que es ser cristianos, de lo que es congregarnos, de lo que es tener tu Espíritu Santo, de lo que es abrir tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, trae cautivos nuestros pensamientos a tu voluntad, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra y bendícenos de tal manera que podamos ser no solo edificados, sino que podamos ser apercibidos también de cosas que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos. En el nombre de Jesús oramos, reprendemos toda hueste, toda potestad. Oramos por nuestros hermanos que están conectados, por nuestros hermanos que están fuera del país. Bendícelos de tal manera. Sé propicio con cada uno de ellos por nombre, nuestras familias y nuestros hermanos. Esto lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema posiblemente lo entienda el porqué del tema hasta el final. Es posible. El tema para esta noche es frío y fuego. Frío y fuego. Amén. Frío y fuego. Pudiera adelantarme para decirle el porqué o el significado de cada una de estas dos cosas. Pero quiero que usted lo capte, y eso lo va a lograr si usted realmente está atento y está consciente de a qué ha venido. No ha venido a pasear, no ha venido a pasar un momento, al contrario, creo que usted debe estar cansado. Yo me siento cansado, mas sin embargo el Señor me da fuerzas, y usted viene también de trabajar, de madrugar, y el Señor le va a dar las fuerzas si tan solo usted dispone de su corazón. El ser cristiano es más que ser un religioso. Un religioso lo es cualquiera, y muchos venimos hartos de esa mentira. Y es por eso que ahora podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, y eso hace que de nuestro corazón pueda brotar gratitud. Nuestro mayor dolor es no ser como Él quiere que seamos. Nuestro mayor dolor es no poder ser fieles como Él se lo merece. Ese es nuestro mayor dolor. Yo creo que ese es uno de las señales que debe sentir un nacido de nuevo,
en su duda si es cristiano o no, si cree, si existe Dios o no, por las batallas del alma y la influencia de este mundo, nos llevan a eso. El tema, como le repito, frío y fuego. Y ponga atención y tal vez usted antes del tiempo lo descubre. La porción que he escogido no es para estudiar a Juan, no es para ver qué clase de hombre era Juan. En lo secular, en lo humano, podemos ver lo que la Escritura menciona, que era conocido por el sumo sacerdote, y esto le da un nivel muy bueno a Juan en cuanto a lo humano. Muchos creíamos que el Evangelio era para pobres e ignorantes, y hasta que estamos en el Señor nos dábamos cuenta que éramos pobres e ignorantes. Pero ese era el concepto errado que nosotros teníamos. Para la gente humilde, decía uno, no, es una estupidez lo que uno pensaba realmente, porque hoy pienso, pero ¿qué decía yo? ¿Qué pensaba yo? ¿Qué dice la gente cuando dice que es para gente humilde? Es tremendo. Entonces, la porción, quiero leer otras porciones de la Biblia, la misma porción en otros libros, en otros evangelios, y que usted vea algunos detalles por sí mismo, ya está crecidito, y por sí mismo usted vea algunos detalles diferentes que menciona Juan, que menciona Marcos, que menciona Lucas, que menciona Mateo, que omite etc. 4 visiones totalmente diferentes que nos ayudan a tener un verdadero panorama. Y la porción que hemos leído, el concentrado, está en el versículo número 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Debe decir Pietro, es en la palabra griega, pero es porque ya no sé ni qué hablo, hermanos. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer un versículo nomás, el 54, 14:54 de Marcos. Dice así: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Mire qué tremendo. Ahora, vayamos a Lucas, un poquito adelante. No estoy usando la forma cronológica de los evangelios, estoy consciente de eso. Solo el Señor sabe por qué estoy leyéndolo de esa forma. Capítulo 22, versículo número 24, 22:54 y el 55. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y el último, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, Mateo 26. Esto es muy lindo porque usted puede sacar las diferencias, que usted lo pudiera hacer por sus propios medios en su casa o donde se encuentre, y sacar cosas muy lindas. Mateo 26, 57 y 58. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mire quiénes estaban ahí. Mas Pedro, también Mateo lo dice, y esta es una de las partes importantes de la enseñanza, porque esto nos llevará a ver cómo nosotros podemos primeramente exponernos a algo y que el enemigo nos fabrique lo que necesitamos. Ya le dije prácticamente lo del principio, no sé si lo agarró. Dice así el 58: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. Oiga lo que dice Mateo:
para ver el fin. Esto tiene que, guárdelo en su corazón porque lo voy a tocar y ya no lo vamos a estar retrocediéndonos a las citas bíblicas. Note cómo cada uno de ellos ha dado una aportación muy, muy, muy importante, muy especial, muy significativa, que si nosotros podemos recibir de parte del Señor esta enseñanza, y no solamente en este momento, sino lo que usted le puede dar como seguimiento después en su casa, puede encontrar usted también muchas respuestas a cosas que usted puede cambiar o no van a cambiar si usted realmente no está consciente de estas cosas en las cuales usted está teniendo frío, y siempre ese frío permitirá que el diablo le esté produciendo lo que usted necesita, que no va a ser para un buen fin. Yo creo que uno de lo que no nos permite a nosotros entender el porqué de muchas interrogantes que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, hacia el Señor, hacia el Evangelio, aún hacia su pastor, es porque somos niños. Hay mucha niñez en nosotros. No tenemos comprensión de cosas en las cuales no superamos, no cambiamos. Y hay una maquinaria fabricando un escenario propicio para que usted y yo podamos seguir con frío. Para que con ese frío siempre nos fabriquen un fuego. Pero ¿dónde nos tiene ese frío? ¿Dónde nos tiene ese fuego? ¿Por qué llegó ese frío? ¿Por qué nos proveen de fuego? Hay muchas circunstancias en las cuales usted y yo debemos de saberlas. Usted amaneció, por ejemplo, hoy con gripe. Voy a poner un ejemplo nomás. Esto está de moda ahorita, o en estos momentos. Usted amaneció hoy con gripe. Vengo yo y le pregunto, hermano, hermana, ¿qué pasó? ¿Le dio gripe? Sí, ¿y por qué? No sé. Pero el que está consciente dice, sí, me dio gripe. ¿Y por qué le dio gripe? Es que fíjese que anoche lamentablemente quebranté una ley natural. Estaba bien sudado y salí corriendo a recoger la ropa del patio y me cayó la tormenta. O sea, usted está consciente porque tiene gripe. Claro que estoy consciente, pero hay otros que hacen eso y no están conscientes porque les dio gripe. ¿Y cuántos de nosotros no estamos conscientes de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestras necesidades? ¿Por qué no estamos conscientes? ¿Por qué no nos da un poquito el cerebro de que nos mojamos sudados y que eso no es bueno para nadie? No hay superhombres. Y otros que dicen, sí, hermano, sí, lamentablemente yo utilicé mal la tarjeta. Sí, pero lleva 20 años diciéndome lo mismo. Entonces no está consciente. Entonces usted fabrica su propio frío y el diablo le da el fuego. Y uno, disculpe hermano, uno se cansa de querer dar a entender. Uno se cansa de enseñar, hablo individualmente, no hablo a nivel púlpito, que aunque también se da, usted debería de entender desde el púlpito. ¿Por qué? Porque usted no puede quedarse estancado. No por mí, no por la iglesia, por usted. No puede quedarse todo el tiempo niño. Usted tiene que madurar, tiene que crecer. Aquí encuentro grandes consecuencias y yo quisiera tener la mejor forma de quererle darle lo más licuado posible la enseñanza, pero a la vez le hago un daño porque nunca permito que su sistema digestivo se acostumbre a algo más sólido. Amén. Y le he pedido al Señor que nos ayude porque algunos ya no estamos
para andar en diaper. Otros ya no estamos para andar comiendo Gerber. Ya no estamos para papillas. Ni tampoco que nos den con la cucharita el guineíto así como en lascas. Ya no. Agarre usted el tenedor, agarre el cuchillo, agarre la cuchara. Échele usted sal a la comida, échele usted azúcar al café, a la leche. Ay, Dios mío. Yo le digo, Señor, yo ya no quiero ser así. A todo el mundo de seguro le caigo mal. Pero bueno, esa es mi labor de seguro, caerle mal. Mucho antes de llegar a esta situación, Pedro ya se sentía autosuficiente. O sea que este no es el principio. Pedro, antes de esta situación, él se sentía muy seguro. ¿Por qué podía sentirse Pedro seguro? Bueno, alguien puede sentirse seguro, hablando bíblicamente, primeramente por las obras de la ley. Alguien se puede sentir seguro por cumplir la ley. Esas son las obras de la ley, por cumplir la ley. Pero eso no ayuda en nada, solo preserva. Entonces, lamentablemente, Pedro podía cumplir con las obras de la ley si es que las cumplía. Pero estoy dándome a entender por qué Pedro se sentía muy seguro. O sencillamente porque él en su carne hacía buenas obras. Porque hay obras de la carne y hay obras de la ley. Y las obras de la carne no necesariamente son pecado, sino cosas que se pueden hacer que son correctas, pero eso no tiene ninguna validez. Vemos a un Pedro, si lo tratamos de estudiar antes de este acontecimiento, vemos a un Pedro muy orgulloso, vemos a un Pedro muy engreído, vemos nosotros a un Pedro en ciertas cosas tranquilo. Pedro, ¿te sientes tranquilo? ¿Te sientes seguro? ¿Estás confiado? A eso me refiero, tranquilo, confiado. Usted y yo no nos podemos confiar en nada. Porque aún Pablo en sus cartas más adelante menciona de que nadie se considere estar seguro por sentirse firme. Entonces Pedro tenía esta situación. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque este es un principio para poder llegar a la situación en la que Pedro es mencionado. No es de Juan, es de Pedro. ¿Por qué? Porque era Pedro el que iba a ser zarandeado. Era Pedro el que iba a negar al Señor. Era Pedro el que iba a llorar amargamente. Es a Pedro al que pidieron literalmente. Era a Pedro porque Pedro lamentablemente había dicho y hecho cosas con anterioridad. Entonces el diablo lo pidió. A ese quiero yo, al campeón, al mejor. A ese quiero. ¿En qué cosas nosotros nos sentimos tranquilos? ¿En qué usted y yo nos sentimos seguros? Este es un mal principio. Este es el primer proceso, porque aquí estoy hablando de dos procesos. El antes de que Pedro seguía de lejos y el después que dice la Biblia que Pedro seguía de lejos. Dos procesos totalmente diferentes. El primero no llega si Pedro no hubiese sido de esa manera que he dicho. Y el siguiente proceso ¿a qué lo llevó a Pedro? Entonces, Pedro, dice la Escritura, que seguía de lejos al Señor. Y no voy a hablar del seguir de lejos que ya hemos estudiado en otras ocasiones. No voy a hablar de la negación tampoco. Voy a hablar del frío y del fuego. Todo lo que estoy hablando es encaminado al frío y al fuego. Entonces, eso de seguro llevó a Pedro a seguir de lejos al Señor. Todo lo anterior
Fíjese, ¿quién puede creer que lo que hemos dicho de Pedro puede llevar a un creyente a seguir de lejos al Señor? ¿Y qué es seguir de lejos al Señor? ¿Cuál es la enseñanza que nos dan los apóstoles en sus evangelios? El seguir de lejos al Señor es ya tener un enfriamiento. Ya hay un enfriamiento. Seguir de lejos al Señor, eso es lo que está manifestando el creyente. Entonces hay un proceso para llegar a seguir de lejos al Señor. No es de una sola vez. Cuando digo es un proceso, estoy haciendo énfasis. No es de una sola vez. Es algo que lamentablemente no se siente. Ese es el problema de este. Los demás lo pueden notar, pero nosotros no nos percatamos de que estamos enfriándonos, de que es un proceso, de que no es de una sola vez. Es tan lento que no lo sentimos. Es tan lento que nos engaña ese cambio que va transformando nuestro ser sin que nosotros nos percatemos. Yo creo que la mejor manera que yo he podido comprender esa verdad es una vez nuestro hermano Waldo, el pastor Waldo Mendoza, lo dijo y lo presentó de esta manera, esta ilustración. Y él decía en esa ocasión de que puso el ejemplo de un sapo. Eso está en una ilustración de un libro, y lo oí por primera vez en los labios de él y me quedó tan grabado, de que un sapo, si usted lo avienta al agua caliente, el sapo brinca en la misma agua, tiene por sus patas, lo que sea, tiene la capacidad de que cae, y al sentirlo caliente en la misma se levanta, salta. Pero él decía, pero si usted pone al sapo en su agua ambiente y le pone fuego, y el agua poco a poco va cambiando de temperatura, de tal manera que el sapo se va adaptando, su cuerpo se va adaptando, posiblemente su naturaleza así es, se va adaptando al agua caliente, pero cuando vienen a darse cuenta las personas, el sapo ya está muerto por lo caliente del agua. El agua lo mató y no se percató. Eso es exactamente, yo no sé si eso se dará en la realidad al 100%, pero es una verdad, considero yo. Pero en la vida de nosotros los creyentes, eso sí se da. No nos damos cuenta cuando el diablo nos ha puesto fuego. Y tremendo, porque no aceptamos de nadie, porque como no nos damos cuenta, alguien me puede decir que estoy cambiando, que estoy transformando, que ya no soy el mismo, etcétera, 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 que he dejado de orar, que he dejado de leer la escritura, que he dejado de ir al discipulado, que he dejado de ir a la oración, que he dejado de ir a los jóvenes, que he dejado de ir a la familia, que he dejado de congregarme los martes, que he dejado de congregarme los jueves, que ya no voy los domingos, un domingo a veces sí, a veces no. No me percato. ¿Por qué? Porque es un proceso y no me percato. Y si alguien me viene a decir, es posible que no lo acepte. Hasta que ya estoy hinchadote encima del agua hirviendo. Hasta que ya estoy con el problema que no puedo resolver. Hasta que ya estoy con el hijo que he perdido. Hasta que ya estoy con una familia disfuncional. Hasta que ya me van a decir, mire, le vamos a tener que quitar la pierna porque se le engangrenó toda. Hasta que tiene invadido el cáncer todo el sistema digestivo. Hasta ahí nos damos cuenta. Y sálvese el que pueda. Hay otro proceso para negar o apostatar al Señor. En el primero no es de un solo la apostasía. En el primero no es de un solo el negar al Señor. Se llega a ese punto y ahí comienza otro proceso para llegar a negar al Señor. En el primero yo soy cristiano, en el primero yo me congrego, en el primero yo hago todo, en el primero yo de vez en cuando leo, en el primero, etcétera. Nunca es apostatar. En el siguiente proceso que viene, como en el primero no nos pudimos detener, como en el primero no nos percatamos, entonces estamos aptos para el segundo proceso. He comenzado a caminar y me recuerdo que al principio mis primeros minutos no se le ha pasado a usted eso. Así comienza uno.
Y a uno le dice, no, mire, unos 10 más ya me muero. Así dice uno, me muero. Ya ni hablar, no hay oxígeno. Pero al siguiente día usted le aumenta 5 minutos. Al siguiente día usted le aumenta otros 5 minutos. A los 10 días usted ya puede más o menos tranquilamente caminar 1 hora. Pero en los primeros días no pasaba de 15 minutos. Entonces, qué tremendo que hay 2 procesos. El primero me pone apto para el segundo, que es el más peligroso. Entonces, cuando dice la Escritura que Pedro seguía de lejos, ¿y por qué no dice de Juan? Que le dije, no estamos hablando de Juan. Y él le expliqué por qué. Dice que Pedro, note, Pedro le seguía de lejos. O sea, qué tremendo que entiendo por la enseñanza que Pedro ya estaba apto para el siguiente proceso. Encontramos que Juan lo introduce hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, al de Caifás. Juan lo introduce. Imagínense qué tremendo. Juan no fue afectado. Él podía entrar a la casa del sumo sacerdote, porque Juan entró a la casa del sumo sacerdote y se cree que Juan salió para que la criada portera dejara entrar a Pedro como uno de los privilegiados de los que podían estar adentro de la casa. Entonces él sale de la casa y le pide a la criada portera que lo deje entrar. Pero note, el problema no lo tenía Juan, el problema lo tenía Pedro. A Juan no lo habían pedido, a Pedro lo habían pedido. A Juan no había que enseñarle de parte del Señor. El Señor tenía que enseñarle a Pedro. No era Juan quien tenía que aprender, era Pedro quien tenía que aprender. Y en esta noche usted y yo nos llamamos Pedros. No hay Juanes esta noche. Porque el mensaje no es para Juan, es para Pedro. Quien tenía que aprender era Pedro. Y bienaventurado Pedro, si podía entender esto. Si nosotros entenderíamos esto, miren, nos evitaríamos una infinidad de situaciones. Juan lo introduce, pero una vez adentro, la serpiente a Pedro lo va enrollando cada vez más y lo va apretando cada vez más. Significa que en ese proceso que nosotros entramos, no del enfriamiento, ya salimos del enfriamiento, seguimos fríos, pero ya salimos de ese proceso, ya llegamos al enfriamiento. Cuando nos introducen a la casa del sumo sacerdote Caifás, ahí la serpiente comienza a apretarnos más, irse enrollando más en nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que es bien difícil salir de ahí. Pedro no pudo salir. Pedro no tuvo la capacidad para soportar. Pedro fue arrastrado, Pedro fue zarandeado, Pedro fue introducido no solamente a la casa de Caifás. Si Pedro no hubiera seguido de lejos al Señor, Pedro no estaría aquí haciendo absolutamente nada en la casa del sumo sacerdote que quería asesinar al Señor Jesús. Ve a dónde nos lleva el enfriamiento. Ve a dónde nos introduce la indiferencia. Porque el enfriamiento es indiferencia. Indiferencia por mi vida. No puedo correr, no puedo escapar. No puedo hacer nada por mí mismo. Eso me introduce a mí a la casa del sumo sacerdote. Póngale a esa casa lo que usted quiera. Lo introduce a la casa de Caifás. Y ya estando adentro de la casa, van a darse circunstancias imposibles en las cuales nosotros podamos, como Pedros, con ellas. Y ¿sabe lo más triste? Que hasta que estamos metidos en la casa de Caifás, esto es hasta que estamos metidos en el lío, hasta que estamos metidos en el problema, y qué galán que ahí se acabara. ¡Sigue! Hermano, que galán fuera de que ya estuvo, me metió un problema y ya me salgo. ¡No! Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante.
Y qué tremendo, porque todos los cristianos tenemos que pasar por esto, porque es una verdad. No hay privilegiados entre nosotros. Si no, preguntémosle a David si fue privilegiado. Fue privilegiado en muchas cosas, pero no en las correcciones. Fue privilegiado en muchas cosas, pero no en lo que hicieron sus hijos. Fue privilegiado en muchas cosas, pero no en todos los precios que tuvo que pagar. Aquí no hay cuelludos, no hay cuellos blancos. Dios no hace acepción de personas. Note lo que dice Marcos 14. Marcos 14, versículo número 38. 14:38. ¿Qué les había dicho el Señor? Podemos decir minutos, horas antes de que le anunciara a Pedro la negación. El 38 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Oiga, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces nos hemos metido nosotros en la casa de Caifás? Ya sabe qué es la casa de Caifás, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos metido en Honduras? ¿Y cuántos consejos el Señor nos ha dado antes de entrar a la casa de Caifás? No sé si me estoy dando a entender. Es que cuando entramos a la casa de Caifás, consejos hemos tenido para que no entremos. Esa es la solvencia del Señor consigo mismo, que nos puede decir: hijo, profeta te envié, palabra te di, revelación te di, sueño te di, hasta una burra te mandé. Te hablé hasta por las piedras cuando tropezaste. Si entraste a la casa de Caifás, solo mi intercesión te puede librar. No abusemos de eso. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, es en general, pero aquí literalmente es Pedro. Aquí el que está en el asunto es Pedro. El que entró, el que dice que seguía de lejos era Pedro. El que entró a la casa del sumo sacerdote es Pedro. A quien Juan metió es a Pedro. Ya se identificó, ¿verdad? Va, puedo seguir. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué lástima. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: o sea, no vas a poder. Le profetizó lo que no iba a poder. Porque le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces el Señor estaba seguro que Pedro no iba a poder. Cuando usted y yo caminamos de lejos, sepamos y entendamos que nos van a meter a la casa de Caifás, nos van a llevar a su patio. Y ahí en ese patio van a pasar cosas tremendas que van, al igual que a Pedro, a cambiar nuestra vida para el resto de ella. No vamos a volver a ser iguales. Eso nos va a cambiar nuestra vida, como cambió la de Pedro. Una vez entres a la casa de Caifás, los acontecimientos que ahí se den van a cambiar tu vida completamente.
Ahora viene la primera palabra. Juan menciona el frío. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es frío? Necesidad. O el frío no es una manifestación de necesidad. Está frío. Hay frío, tengo necesidad. Eso es lo primero que estamos viendo aquí. ¿Cuándo sientes frío? ¿Cuándo vamos a sentir frío? ¿Cuándo es que usted siente frío? Cuando usted ha seguido de lejos al Señor, vendrá su necesidad. Cuando usted y yo seguimos de lejos al Señor, vamos a entrar a la casa de Caifás. Y una vez dentro de la casa de Caifás, vamos a tener frío. Entonces aquí el frío representa la necesidad. Pero oiga, la necesidad nos llevará a... Cuando yo tengo frío, imagínense, yo tengo frío, me voy a quitar mi saco. Yo tengo frío aquí, y de verdad que tengo frío. Y estoy con frío. Entonces, el frío me lleva a eso, ¿eh? Eso me calienta, eso me abriga. Entonces, el frío, mire qué tremendo, el frío es lo que yo he producido. La figura está ahí, aunque el tiempo era frío. Pero la figura está en que el frío hizo a Pedro, lo llevó a... Si Pedro no siente frío, no llega a... Pero él siente frío porque él entró a la casa de Caifás, o lo introdujeron a la casa de Caifás, y él llegó a la casa de Caifás porque seguía de lejos al Señor, y él seguía de lejos al Señor porque allá él se la había llevado de campeón. Entonces el frío lo llevó a... Esto es cobertura. Si tan solo fuéramos sabios. Si tan solo fuéramos sabios. Pero qué lástima que hay que llegar a viejo para ser sabio. Cronológicamente, en las personas normales, ¿verdad? Llegan a ser entendidos hasta que son viejos, aunque no sean creyentes. Y espiritualmente, hasta que somos viejos en el Señor, comenzamos nosotros a ser sabios, comenzamos a madurar. Entonces, como hacía frío, ellos hicieron fuego. No fue Pedro quien lo hizo. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Y quiénes estaban en el patio? Pues ellos hicieron fuego y se sentaron alrededor del fuego, dice uno, y otro dice que estaban de pie alrededor del fuego, y el que dice que estaban sentados dice, y también Pedro sentándose con ellos. Y si estaban de pie, y dice, y también Pedro de pie con ellos. ¿Con quién? Con ellos. ¿Y quiénes son ellos? Alguaciles, escribas, fariseos, líderes espirituales, enemigos de Cristo. Amén. Y si son enemigos de la cabeza, son enemigos del cuerpo. Entonces, ¿qué es el fuego? El fuego es lo que quita lo que yo he producido. Ahí está la solución. Ellos hicieron algo para resolver el problema. No fue el Señor quien le quitó el frío. No fue el Señor quien le dio fuego. Fueron ellos quienes hicieron el fuego, y Pedro en su necesidad llegó al fuego de ellos. No sé si usted trasciende lo tremendo de esto. ¿A dónde nos lleva la necesidad? ¿A dónde nos lleva el frío que sentimos?
¿Y por qué no dice que Juan tenía frío? ¿Y por qué no dice que Juan estaba con ellos? ¿Y por qué no dice que Juan se acercó al fuego? Porque la tormenta es para los que seguimos de lejos al Señor. Y aquí no estamos tomando en cuenta a Juan. Aquí el problema soy yo. Pedro entonces entró hasta donde ellos estaban. ¿Y qué dice Marcos? Pedro quería saber el fin. ¿Y qué le importaba a Pedro? ¿Qué tenía que andar haciendo Pedro ahí, queriendo saber? ¿Qué quería saber? ¿Y que acaso su maestro ya no se lo había revelado? Es que yo ando aquí. ¿Qué andas haciendo aquí, Pedro? No, es que yo quiero. No tienes que saber nada, no tienes que conocer nada, no tienes que darte cuenta de nada, no tienes que saber qué es lo que hablan, qué es lo que tienen planeado, qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer. Pedro, a ti no te importa. Amén. Entonces, llegó hasta el fin de qué? Con ellos. Aquí vemos a Pedro con malas asociaciones. En el versículo 58 de Mateo 26 vimos que queriendo saber hasta el final. Entonces, ¿qué errores cometemos por estar o relacionarnos con los que no debemos? ¿Pero por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos con ellos? Porque ya hubo un enfriamiento. Y quiero decirle algo, no vamos a escapar de la vergüenza que tenemos que pasar. Como le dije, ¿a qué galán, qué bonito fuera, solo entró a la casa del sumo sacerdote, ya estuvo, ¿verdad? No, no para ahí, no se detiene ahí. Ah, qué galán, ¿verdad? Se puso a la par de ellos y se sentó, estuvo de pie con ellos alrededor del fuego. No, no termina ahí. Entiende de que tú creas la necesidad y Dios te va a dar lo que quieres. Perdón. Tú creas la necesidad, usted crea la necesidad y el diablo le dará lo que usted quiere. Pedro se calienta con ellos. Y me llamó mucho el calentarse. Y es la palabra aquí que ocupa Juan es calentarse uno mismo. ¿Cómo nos va a los que nos enfriamos, verdad? Nos toca calentarnos a nosotros mismos. Nos toca estar solitos. Nos toca llorar solitos. Nos toca clamar solitos. El fuego que ahí se menciona es carbón vegetal. Cuando el pueblo de Israel sintió frío en el desierto, ¿con qué se calentaban? Gracias. Yo pensé que la iglesia lo iba a responder todo. Con una columna de fuego. ¿Y ese fuego era de carbón vegetal? ¿Ve? Este no era fuego de Dios. Este era un fuego extraño. ¿A dónde nos lleva el enfriamiento? Al fuego extraño. Como Dios no me va a resolver, entonces me va a resolver fulano, sutano, perencejo. Entonces, como tengo necesidad y como Dios tiene que dejarme que aprenda la lección, entonces sobrará quien me diga, no, nosotros te vamos a ayudar. Entonces, como aquí no hay sanidad, vaya a buscar un viernes de milagros. Y no estoy hablando de determinado ministerio, no, es un dicho. Porque un montón de gente tiene días así, estoy dando como un día X de la semana. Dios me guarde de estar hablando lo que no debo. Como Dios no me da trabajo, aunque sea la constancia, voy a ir a trabajar. Como tengo hambre, yo voy a vender cerveza. Como no tengo para darle estudio a mis hijos, como ahí me están ofreciendo gratis y como ellos son de tal no sé qué, entonces ahí van a estudiar porque yo no tengo para pagarles. Sí, pero ¿por qué no ha provisto Dios?
que te vas a calentar con el fuego de extraños. ¿De qué no somos contaminados cuando estamos entre extraños y lugares extraños? Sí, lamentablemente hasta estando con nuestra propia sangre, o sea, nuestra propia familia, nos contaminamos. A veces con nuestros propios hermanos en Cristo nos contaminamos. Nos contaminamos con nuestros vecinos, nos contaminamos con nuestros compañeros de trabajo. Ahora, esto llevó a Pedro a algo triste. Todo ese proceso, el frío, el fuego, la gente que estaba ahí, lo llevó a Pedro a negar al Señor. Cuando la noche es fría, ¿qué decimos? Tengo frío. Algo muy justificable, ¿verdad? Tengo frío y hay fuego. Note, tengo frío, ahí hay fuego. Es que tengo frío. Ahí hay fuego, es que tengo frío. Eso igual que, es que tengo hambre. Es que no hay cómo hacer. Es que no tengo manera de resolver. Es que no es usted el que tiene el problema. No, pues usted no está en necesidad. No, a usted no le ha pasado eso. No, es que no es así. Es que no es su hijo. Ahí hay fuego. Es que tengo frío. Sí, es cierto, amén. Pero ¿por qué tiene frío? ¿Y por qué da la casualidad de que hay algo que soluciona su problema? ¿Cree que es casualidad? ¿Cree que fue casualidad de que Pablo al llegar a la isla de Malta y colaborando con pedazos de hojas y ramas para encender más el fuego, usted cree que es una casualidad que a él se le tuvo que prender una serpiente? ¿Cree usted que fue casualidad? No fue casualidad. No era casualidad todos los acontecimientos. Ya el Señor se lo había dicho a ellos, especialmente a Pedro: velad y orad. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, te digo de que esta noche no cantará el gallo si tú no me has negado 3 veces. Entonces el frío representa la necesidad, los problemas, cualquier circunstancia. Y el fuego, aquello que nos resuelve en el momento. No estaba el Señor ahí, cerca estaba, pero no estaba ahí. El Señor no estaba calentándose. Hermano, disculpe, yo quiero decirle una verdad nomás. Usted es responsable, yo soy responsable. Nosotros somos responsables si tenemos fríos. Y sepa que siempre habrá fuego. Siempre habrá fuego. Y no nos justifiquemos en que tengo frío. Es que tengo frío. Repito, insisto, es que tengo frío, hermano. Pobre Pedro, ¿verdad? Y usted no podría decir pobre yo. Pobre yo. Entonces, estas experiencias a Pedro le cambiaron toda la vida. Si tan solo hubiera recibido el consejo, ¿verdad? Quiero decirle, ¿cuántos hemos pedido? Y los que no hemos pedido, que somos muchos, ¿cuántos hemos recibido el consejo de parte del Señor? Y lamentablemente Pedro no pudo atesorar el consejo que le dieron. Y eso que se lo dio el Señor. ¿Cómo se le aconsejó para que no se enfriara?
quiero terminar con esto. Si usted y yo nos enfriamos, el diablo nos tiene fuego para que nos calentemos. Hay cosas de las que lloraremos o nos lamentaremos toda la vida, como Pedro. Gracias al Señor que ahí no termina todo, pero no es eso lo que estamos estudiando, el fin, su restauración, su arrepentimiento primero. No es eso lo que estamos viendo, sino el que hemos sido aconsejados. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está firme, pero la carne no está dispuesta. Amén. Estando en esa, al nomás entrar la criada. Y otro de los evangelios dice que ahí estaba un pariente del que Pedro le había cortado la oreja. Estaba un pariente de Malco. El enfriamiento, el seguir de lejos, el estar en la casa de Caifás, el tener frío, el estar con ellos, el calentarse con el fuego de ellos y los señalamientos de la criada y del pariente de Malco lo llevaron a apostatar. Amén. Padre bueno, Señor, gracias. Gracias, porque siempre habrá frío y fuego. Siempre que te sigamos de lejos, siempre habrá frío. Y este mundo nos ofrecerá la forma de poder calentarnos, cobijarnos nosotros mismos. Cuando Dios ha dado una columna, no un fuego de carbón vegetal, no un fuego producido por el hombre. Es un fuego que está desde las nubes, desde el cielo a la tierra. No solo para calentar, sino para dirigir. Hermano, que jamás estemos aptos para ese segundo proceso, porque ese es el de la apostasía, en el cual con mucha facilidad vamos a poder negar al Señor y vamos a maldecir como lo hizo Pedro. Vamos a blasfemar, y eso no se da de un momento a otro, es un proceso. Recuerde el proceso para que Pedro llegara a seguir de lejos al Señor. No lo dice literalmente la Escritura, tiene que buscarlo usted y darse cuenta que el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, andas mal, vela, ora, vas a llorar. Si eres hijo de verdad, que no lo dudo, vas a llorar. Eso es seguro unas palabras que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Si eres de verdad hijo, vas a llorar amargamente. Vas a ser un testimonio para tus hermanos. Hermano, hay restauración, pero es muy doloroso el proceso. Que el Señor nos guarde. ¿De qué manera? Atesorando siempre su consejo, que nunca deje de hablarnos, porque siempre habrá alguien que nos introducirá a la casa del sumo sacerdote. Increíble, en la casa del sumo sacerdote estaba Pedro. Como dicen los del mundo, Pedro se metió a la boca del león.
Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos. Para muchos no le damos importancia el seguirte de lejos. Seguirte de lejos es nuestra inconstancia, nuestra falta de compromiso contigo y con tu obra aquí en la tierra, Señor. Somos presa fácil del enemigo y nunca nos imaginamos que vamos a llegar a negarte. Somos como Pedro, que le decimos al Señor: Señor, yo nunca te voy a abandonar. Contigo iría no solo a la cárcel, Señor. Esas fueron las palabras de Pedro. Hasta mi vida daré por ti. Y no sabemos que el proceso nos va a llevar a blasfemar, a negar nuestra fe, a negar al Señor. Hermano, el deseo de mi corazón ha sido nomás quererme dar a entender con lo que es frío y fuego. El frío lo producimos nosotros. Habla de una frialdad del cuerpo la palabra griega. Suco, frío, saikes, o saiches, o siches, mejor dicho. Frialdad del cuerpo. Solo uno, hermano, es el que está frío. Juan no estaba frío. Somos nosotros, los Pedros, los que tenemos frialdad en nuestro cuerpo y queremos solucionarlo como lo hizo Pedro: calentarse. Calentarse uno mismo, cobijarse uno mismo. Hermano, dejemos que el Señor, si es que tenemos frío ya, pidámosle al Señor que Él nos cobije. Como Ruth, que llegó a cobijarse bajo las alas del Todopoderoso. Como David en los Salmos, que se refugió bajo las alas, bajo las plumas. Señor, ayúdanos. Estamos tan deformes, Señor, que nos aflige el alma. Estamos heridos, con cicatrices en nuestro ser espiritual. Algunos estamos cansados de equivocarnos, pero no entendemos que seguimos de lejos. Otros estamos hartos de nuestros conflictos económicos, emocionales, pero no comprendemos, Señor, que es el seguimiento de lejos, porque muchos creemos que con congregarnos seguimos de cerca al Señor y nuestro corazón vaga y nuestro corazón está ausente. Señor, gracias por aquellos que en esta noche nos permitiste comprender esta verdad. En el nombre de Jesús, hermano, que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo ayude, hermana, que el Señor la ayude, hermana. Cobíjese bajo las alas del Omnipotente, como lo hizo Ruth, hermano, como lo hizo Moisés y como lo hizo David. Cobijémonos. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si
y despreciar en mi corazón